Eran las 11 de la mañana del domingo 5 de abril del 2026 en Bucaramanga. Y posiblemente en todo el país y en todos los países católicos se celebraban las misas. Y ahí estaba yo con mi equipo de trabajo y estábamos haciendo un registro como cualquier otro. Y el registro era una misa de Monseñor Javier Prada. Pero a las 11 de la mañana, Monseñor habla de que va a imponer las manos. Y el ambiente cambia por completo. Así que la gente se levanta y hace filas en toda la iglesia o en Neomundo, donde celebra sus misas, para que uno a uno los padres y él pongan su mano sobre la cabeza de las personas. Y es cuando la gente que hace unos minutos estaba feliz, estaba aplaudiendo y cantando, empieza a tener una actitud distinta. Algunos de ellos se caen al piso con solo sentir la mano en la frente. Otros, que son los más impactantes, empiezan a gritar: «Satanás, y te voy a matar». Con esto empezamos nuestro primer capítulo de Archivos de un exorcista. Y hoy nos acompaña Monseñor Javier Prada. Bienvenido. Archivos de un exorcista. Diego, muchas gracias esta noche por invitarme. A toda la comunidad que nos ve en Colombia, acá en la ciudad de Bucaramanga, por fuera, en el exterior, a todos nuestros feligreses, las personas simpatizantes, a todos los que asisten a nuestras Eucaristías, cordial saludo para todos. Gracias por invitarme. Monseñor, pues bienvenido. ¿Qué pasó ese día? El 5 de abril, domingo, primer domingo de mes, domingo de Pascua, primer domingo de Resurrección. Como es costumbre, hace 7 años celebramos las Eucaristías en Neomundo. Cada mes. Allí tenemos la Eucaristía de liberación, unción. Esta Eucaristía es una Eucaristía para familia. Dentro de la Eucaristía oramos intensamente a través del Espíritu Santo por la liberación, por la sanación de muchas personas. La liberación no es solamente temas de brujería, sino la liberación es la tristeza, el dolor, la angustia, liberarnos de todo lo que nos ata. Y allí entre la liberación entra el momento de exorcismo, en que las personas que llevan en su vida infestación o posesión o han sido víctimas de brujería, a través de esa oración de exorcismo, muchos empiezan a expulsar, a vociferar. Entonces la Eucaristía se torna intensa en el Espíritu Santo. Allí es donde se pide que aquellos que tienen ese don de orar en lenguas, oren en lenguas. Aquellos que son ungidos a través de la imposición de manos y la unción, se liberen. Eso fue lo que ocurrió el 5 de abril. Como en todas las Eucaristías de primer domingo de mes, hacemos exorcismo y liberación al terminar la Eucaristía. Hablemos un poco de estas entidades que estaban dentro de estas personas, o por lo general de las que usted suele atender a diario. A la Eucaristía van personas poseídas, personas infestadas, y ahí es donde quiero enfatizar la diferencia entre la tentación, la infestación y la posesión. ¿Qué es la tentación? Todos vivimos la tentación. Dice la Sagrada Escritura que hasta Jesús vivió la tentación en el desierto. En medio de la oración Jesús fue tentado. En la condición humana del hambre, en la condición humana del poder y en la condición humana de la autoridad. ¿Puede decirse que estas personas tenían demonios adentro? Estas personas, algunas estaban poseídas, por eso vociferan, por eso gritan en el momento de la imposición de manos. Quiero aclarar algo,
Y es que mucha gente dice, no vayan a esas misas. De hecho, algunos sacerdotes dentro del púlpito dicen, no vayan a esas Eucaristías, que todas las Eucaristías son de liberación. Mentiras. Como obispo, como exorcista, 17 años trabajando en el tema pastoral, no todas las Eucaristías son de liberación y exorcismo. Hay que dejar eso claro. Claro, porque aunque hayan muchos teólogos que vayan a decir lo contrario. Sí, uno va a la iglesia y no sucede este tipo de comportamientos. Si todas las Eucaristías fueron iguales, entonces tendríamos que preguntarnos por qué hay misas para bautizo, por qué hay misas de exequias, por qué hay misas de confirmación, por qué hay misas de matrimonio. La Eucaristía de exorcismo y liberación es una Eucaristía en la que hay una facultad espiritual donde todos los que se congregan, quien preside como sacerdote, obispo, arzobispo, tiene la facultad de adentrarse en el Espíritu Santo para que haya un enfoque en la Eucaristía, a la actuación a través de la unción y a través de la imposición de manos, que son leyes y profecías de la Sagrada Escritura. Dice una de ellas: cuando alguno de vosotros estéis enfermo, preséntate al sacerdote y el enfermo será ungido, se le impondrán las manos y el enfermo sanará. Esa es una de las grandes profecías. Pocos la conocen. A veces los sacerdotes, algunos, todos no, son perseguidos. Quienes hacen esta hermosa Eucaristía de liberación y exorcismo son perseguidos. Aún dentro de la Iglesia romana católica son perseguidos. Ahora imagínate cuánto más aquellos que no estamos dentro de la Iglesia romana. Hemos sido perseguidos. En esta ciudad de Bucaramanga, todas las personas que asisten a las Eucaristías saben que Monseñor Javier Prada, mi persona, no pertenece a la Iglesia romana. Pero aún así me persiguen. Aún así hablan, destruyen un ministerio, pero es más el poder y la gracia que da todas esas ofensas que ha hecho que la iglesia crezca. Y aquí en Bucaramanga somos alrededor de 10,000 miembros de la iglesia, personas asiduas que domingo a domingo nos acompañan, personas que han sido atendidas, personas que han sido bendecidas y que han hecho Dios a través nuestro grandes milagros y bendiciones. ¿Cuál es la naturaleza de los demonios? En las Eucaristías, la naturaleza de los demonios pueden ser expulsados en la Eucaristía plenamente en la presencia de Jesús sacramentado, o pueden ser expulsados a través de un proceso. Entonces, su primera naturalidad es que tienen fuerza física. ¿Pueden mover objetos? Pueden mover objetos, pueden mover involuntariamente personas. O sea, la dominan a la persona. Dominan a la persona. Ejemplo, quitarse la vida. Personas que van al volante y su condición es poseído por un espíritu de suicidio, y personas que terminan desviándose, ocasionando un accidente voluntariamente, como otro tipo de fuerza espiritual en el cuerpo de un juez, el juez que termina fallando inconscientemente en un proceso porque ha sido tomado por un espíritu. Claro que el que hace esto es una persona de alto nivel en el mundo de la brujería. No cualquiera hace ese tipo de trabajos. La dominación mental de un juez que tiene que fallar a favor de una injusticia, que tiene que hacer justicia a una persona que le está pidiendo y la ley se lo concede, termina fallando en contra por la voluntad de alguien que manipuló una foto del juez, manipuló la mente del juez, y eso es lo que las audiencias, como son públicas, entonces todo tipo de personas van, ¿no? Entonces, la primera naturalidad de un demonio es la fuerza que genera en la persona, una fuerza física. Claro, porque, por ejemplo, en esa misa de Neomundo vi que habían varias personas sosteniendo a una chica muy delgada y aún así ella tenía la fuerza para moverse.
5, 7 personas teniendo una persona poseída. Yo he tenido en los exorcismos gente que se arrastra. No terminan en el techo porque no los dejamos. Pero 5 familiares teniendo el poseído. ¿Cómo identificar cuando una persona tiene un problema mental o tiene un demonio? Las personas que están infestadas, que es la segunda parte de la cual les quiero hablar. ¿De dónde se produce la infestación? Por objetos, por lugares, por personas. Ejemplo, por lugares, personas que frecuentan burdeles, bares, discotecas, residencias, hoteles. Ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo cuando salgo de mi casa y sé que me voy a quedar en un hotel, yo llevo mis almohadas ¿En serio? toda mi vida. La gente a veces se ríe. Los que a veces viajan conmigo se ríen. Claro, es un poco extremista para uno. Es un poco extremista, pero quien conoce la maldad, conoce el bien. Y esa es una de las cosas que yo tengo. Porque uno, en mi caso, cuando llego a una habitación en la cual me voy a quedar, yo bendigo esa habitación. Y pido a Dios que esta habitación sea liberada, porque uno no sabe ahí qué han cometido. Pueden haber cometido un aborto, pueden haber leído cartas, tarot, pueden haber leído la mano de una persona, o pueden haber cometido actos impuros. Entonces, siempre, y es un consejo muy grande para toda la gente que es espiritual, siempre bendigan el lugar donde duermen, independientemente si es su cuarto o no. A su cuarto no permita que entre otra persona adicional, porque la habitación es el lugar del encuentro con Dios. Lo más sagrado, ¿no? Ya lo dice la Sagrada Escritura, cuando vayas a orar, entra en la habitación, cierra tu puerta y tu Padre que está en lo secreto te escuchará. Entonces, la infestación por lugares, la infestación por personas, gente que tiene contacto con amigos que leen cartas, gente que acostumbra a tener contactos físicos sin saber qué tipo de persona sea. Como un abrazo o Un tomarle la mano, abrazo, una mano, estrechar la mano, tocar el hombro de una persona también, tocar el hombro, las mujeres que se dejan tocar el cabello, o un beso. un beso, la infestación por lugares también como cementerios. Por favor, no lleven los niños a los cementerios. Prohibido a las mujeres embarazadas ir a un cementerio. Uno puede cargar con un espíritu con solo ir. El lugar más contaminado espiritualmente son los cementerios. Hay algo que se llama en la iglesia la gracia de Dios. Y esto no es ir al extremismo. Esto tiene toda una serie de hechos bíblicos. Quizás algunos pueden ser que vayan a tener comentarios de críticas, pero el tema está en que el cementerio es el lugar más grande de contaminación, partiendo de que todos los seres humanos, ojalá podamos morir en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la pureza de corazón, la pureza de la mente, saber de que la persona comulga, la persona murió en un estado de arrepentimiento, la persona murió en un estado de placer espiritual en que esperó al Señor y el Señor vino por él, cosa que no sucede. Monseñor, ¿cómo usted sabe que la persona que usted le está haciendo un exorcismo no está fingiendo o que tiene un problema mental? Cuando la persona se le impone las manos, la persona tiene ciertas reacciones. La persona se puede desmayar. El Espíritu Santo me ilumina para saber que la persona no está fingiendo. Hace poco fue al despacho una persona que fue simplemente a la intriga, a ver Curiosidad. cómo trabajaba, a ver yo qué hacía. ¿Esta persona era Pero le también de la descubrí, iglesia?
No, no sé si era de la iglesia, la descubrí, apenas llegó, apenas se sentó. Solamente bastó que la persona hablara y le pedí el favor que se saliera, que yo sabía con qué intenciones esa persona venía. Y se paró de la silla, se rió, salió riéndose y la gente que estaba ahí se dio cuenta, la gente que estaba ahí se dio cuenta. Realmente me molesté bastante, no con la persona, sino con el espíritu que quería hacerme quitar la paz y la tranquilidad del ambiente. Esa persona salió y se fue riéndose. Y esa fue una de las muestras que el Espíritu Santo me mostró y me dijo, esta persona no la mires, no la unjas. Era una persona queriendo escudriñar con su mente malévola. Entonces Dios le da a uno un discernimiento muy grande. A veces cuando las personas entran a consulta veo sombras, veo las entidades espirituales. Muchas de ellas tengo ciertas tácticas para hacer oración. Algunas de ellas las acuesto en una camilla, otras les hago oración de pie. Depende lo que vea en la persona. Entonces, Influye mucho si está de pie o acostada. no influye en nada. Simplemente es una cuestión espiritual. Se le hace de pie a la gente que se le ve entidades encima. Muchas veces algunas se acuestan, inmediatamente uno ve el reflejo. Simplemente le pide el favor que se ponga de pie, llama a un familiar que entre a la cita para que se dé cuenta de lo que va a pasar y viene la manifestación del espíritu. Muchas de ellas se doblegan, vociferan, hasta en plenos exorcismos de estado de inconsciencia la persona se le da un lapicero. En muchas ocasiones los espíritus inmundos, como tienen fuerza en la persona, y esta persona ha sido tan excelentemente atada, porque quien ha hecho la brujería y la maldad es una persona con muchísimo conocimiento, que ya luego más adelante les voy a explicar algo de cómo en los exorcismos, cuando el espíritu no habla, el espíritu escribe. Y Les escribe en daré español. en cualquier idioma que usted le pida. Pero será un tema más adelante. Interesante eso. Yo sé que esto abre bastante la mente para saber, para aprender. La tercera forma es la posesión diabólica. La posesión se da por bebedizos que le dan a la persona. Una persona es poseída a través de un bebedizo, ya es algo material que te dan de comer. Posesión por conjuros y tomas de fluidos corporales. La posesión se da por actos de rituales satánicos. Una persona puede ser poseída en un juego de tabla ouija, una persona puede ser poseída en el juego de naipe, la persona puede ser poseída en un casino, la persona puede ser poseída por una ruleta, por un juego. Yo he tenido niños de colegio, niñas de colegio, poseídos por un espíritu. La gente que le gusta recoger animalitos de la calle, hay que bendecirlos. Muchos animales en la calle los botan después de los rituales satánicos. Los dejan heridos y los botan a la calle y la gente en su corazón humano, la gente en su buen corazón, los recoge y se los lleva para la casa. Ese fue un caso que tuve aquí en la ciudad de Bucaramanga. Una persona recogió un gatico, se lo llevó para la casa. El gato se lo llevaron herido, entonces lo llevaron primero al veterinario, lo cosieron y resulta que esta persona empezó a sentir en la noche rasguños. No era el gato no dormía en la habitación, pero la niña empezó al ser, a hacer esto rasguñada y poseída por un espíritu. La niña empezó a sentir cosas en la casa, empezó a sentir sombras, la niña empezó a sentir enfermedad física, dolores de cabeza. La llevaron a la cita y lo primero que veo en la oración es una entidad espiritual de posesión por ritual satánico. Entonces le dije a la niña y le pregunté a la mamá,
ustedes han recogido cosas de la calle. Y me dijo, no, monseñor, lo único que nosotros hemos recogido y que hace un mes lo tenemos es un gatico que la niña lo vio en la calle después de salir del colegio y lo llevó para la casa. Entonces yo le digo, me hace el favor y me trae ese gato. El gato estaba supremamente enfermo, tenía una sarna, no se había aliviado todavía. Se le hizo oración al gatico, el gato se mejoró, a la niña se le hicieron unos cuantos exorcismos y todo quedó en orden. ¿Se puede exorcizar un animal entonces? No, una cosa es la bendición. La bendición es para toda la creación. El exorcismo es netamente para los seres humanos, para las personas. Vamos a hacer el Salmo 27. Esta mañana documentamos un caso con previo permiso de la persona y tenemos este audio. Que ella sea liberada y este salmo nos dará la luz bien fuerte. Ven Espíritu Santo. ¿Cómo te llamas, espíritu inmundo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, espíritu? ¿Eres un demonio? ¿Eres un demonio? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, entidad? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, entidad? Dime tu nombre. Te lo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. Dime tu nombre. ¿Cuántos son? ¿Cuántos espíritus son? ¿Eres un difunto? ¿Qué entidad eres? ¿Eres una bruja? Cuidamos la imagen de la persona y quiero que me hables un poco, monseñor, del caso de esta persona. ¿Qué tiene esta mujer? Es una señora entre los 40 y 50 años. Ella lleva más o menos 10 años en enfermedad. Se ha venido recuperando, vuelve y se enferma, ha tenido varias cirugías. Las 2 cirugías que ha tenido han quedado mal. Los médicos no se dan explicación porque han quedado mal las cirugías. Sin embargo, esta persona no ha terminado el proceso inicial, no lo terminó. Se fue un tiempo, volvió y ahorita está en su segundo proceso, pero lo está completando, lo está acabando, lo está finalizando y ya la entidad está descubierta. Entonces, en el exorcismo, este creo que es el 10º exorcismo, la persona lleva 10 exorcismos y ya en ya la entidad no se manifiesta. La entidad está desesperada por salir ya del cuerpo. Cuando usted hizo la oración para diagnosticar lo que ella tenía, ¿qué vio? ¿Cómo fue el primer ella? exorcismo, ¿Cómo obtuvo ella ese demonio o esa entidad? En el exorcismo inicial, la persona se desmayó, vociferó y empezó a expulsar cosas del estómago. Entonces uno como exorcista, lo primero que detecta es a la persona le dieron cosas de comer, porque no es comida lo que expulsa, sino son objetos, saliva, salivación con sangre, fluidos corporales. Hay gente que expulsa puntillas. Esto es difícil de creerlo. Esto hay que estar presente. Hay que verlo para creer. Hay que verlo. Monseñor, pero ¿quién le hizo este daño? El proceso mismo es un proceso totalmente cauteloso, privado. Por lo general, yo como exorcista sé quién hizo el daño, mas nunca lo revelo. Una persona con odio, después de verse tan enfermo, al borde de la muerte, puede tener una mala reacción con la persona que realmente hizo el daño espiritual. Entonces, por ética, por profesión, por vocación, nunca le digo a la persona quién le hizo el daño. ¿Quiénes son estas personas que pueden ocasionarle daño a otra? Por lo general son las personas más cercanas, familia, algún grado de consanguinidad, algunos grados de afinidad, ejemplo, amigos, exparejas, excompañeros de trabajo, comadres, compadres. Todo surge en el odio y en la venganza. Wow. Yo quisiera poder explicarle a la gente
por qué los cementerios no son lugares para los niños, ni para los ancianos, ni para ninguna persona. ¿Por qué? En la Sagrada Escritura, nuestro Señor Jesucristo dice: dejad que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. Jesús siente compasión de quien ha partido. Nada más uno lee el texto bíblico de la muerte de uno de sus seguidores. Y Jesús tiene la noble intención y el noble sentimiento de su amigo Lázaro, quien le acompañó, quien fue discípulo, le siguió, hablando de ese discipulado, lo siguió. Jesús va a obrar un milagro, va a la tumba a obrar un milagro, mientras todo el mundo lo lloraba. Jesús lloró por él, pero hizo una elevación y una plegaria a Dios, a su Padre. Entonces, los lugares de los cementerios son lugares para ir a orar, para elevar una plegaria. Pero muchas veces nosotros vemos que esos lugares se han convertido para celebrar el cumpleaños del muerto, para celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre. Y yo les digo algo con todo mi corazón y con todo el cariño y el respeto. Lo mejor que uno puede hacer por alguien que muere es una Eucaristía. Ese es el mejor regalo para un difunto, una Eucaristía. ¿Dónde viene la contaminación espiritual y la infestación? En que la gente se acuesta en el prado, en que la gente come alimentos que están puestos en la tierra, ponen un mantel y allí ponen alimentos, comida. Sí, hacen un picnic. Hacen un picnic y comen. Y después, a los 2 años, a los meses, los niños enfermos, los abuelos enfermos, nervios, angustia, una agonía de morirse. Y es que han sido infestados por un difunto. Además, los cementerios son el lugar privilegiado para hacer brujería. En muchas sepulturas he encontrado entierros, fotografías de personas con una cantidad de cosas malignas para las personas. Entonces, cuando tú vayas al cementerio, que vayas a orar. No tienes que ir a cantar el cumpleaños, no tienes que ir a llevar una torta, no tienes que ir a llevar. Los muertos ya no escuchan. Ellos simplemente están a la obediencia de Dios. Con todo el cariño, tenemos que educarnos en la vida espiritual. Yo te voy a contar algo personal. Mi abuelo falleció hace más de 1 año. Es la hora que no he ido al cementerio. Fui el día de las exequias a bendecir su tumba, a orar. No he hecho ni una sola visita más. Porque para mí el mejor regalo a un difunto no es que le vayan a colocar flores. Porque las flores los difuntos ya no las ven. Ya una serenata ya no la escuchan. Ya un poema tampoco lo escuchan. El mejor regalo que puede haber para un difunto, vuelvo y lo digo, lo repito 10 veces, es la Eucaristía, que es el lugar privilegiado, que es el lugar más grande que une el cielo y la tierra. Monseñor, estamos llegando al final de nuestro primer archivo de un exorcista y quiero que le entregue una herramienta a la gente. ¿Cómo se pueden defender ante una persona que quiere hacerle daño a través de la brujería, o cómo uno puede, pues, protegerse?
Pues básicamente eso. ¿Cómo uno se puede proteger? ¿Cómo protegernos? ¿Cómo protegernos de infestación? ¿Cómo protegernos de la posesión? El ayuno. Yo invito a mucha gente a que haga el ayuno. El ayuno es dejar la carne a un lado, la vigilia, lo que llamamos nosotros la vigilia, un acto penitencial, que es abstenerse de comer carne en el día viernes, recordando la pasión del Señor. La oración, la confesión y la Eucaristía diaria. Quienes puedan comulgar diariamente, maravilloso. El que no pueda comulgar, porque en muchas iglesias y a lo largo de la historia ha tenido la Iglesia Católica Romana ciertas directrices acerca de los separados, hacer la comunión espiritualmente. Ya que no puedes comulgar por distintas formas y normas que son respetables de la Iglesia, hacer la comunión espiritual para quienes no pueden comulgar porque son separados, hacerla espiritualmente, acercarse a la Eucaristía con fe, con amor. Y sin duda el Santo Rosario. El Rosario es el látigo a Satanás. Quien ora el Rosario da latigazos a toda obra maligna. Es la forma de combate espiritual, es la armadura del Santo Rosario. No solamente cargarlo, sino orarlo. Interesante. Bueno, ya tenemos una herramienta para que todas las personas pongan en práctica inmediatamente. No se asusten. Esto es algo real. A veces cuando uno no conoce el tema, uno siente cierta incertidumbre. Escuchar esta reflexión, catequesis, aprendizaje, no es para asustarnos, es para aprender a tener un nivel de crecimiento espiritual. No olviden suscribirse a nuestro canal, comentar, compartir, porque yo sé que muchas personas viven en silencio este tipo de situaciones y sé que esta información les va a servir. Así que nos vemos en nuestro próximo capítulo donde vamos a hablar de los amarres, un tema muy interesante. Nos vemos. Archivos de un exorcista.